Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo y algunos artículos relevantes, así como una entrevista de interés para usted en la temática. ¿Qué devienen estos artículos de lo que es la revista del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo? El artículo se llama Rasgos de personalidad del director general e inversiones específicas de la relación en las relaciones de cadenas de suministro. Temas de negociación que ejerce un director. Y este artículo es desarrollado por Ariel Raba de la Universidad de Yeshiva, Nicolás Seibert de la Universidad de Maryland y Musa Subasi, de la Universidad de Maryland también, y Emanuel Sur de la Universidad de Maryland también. Y bueno, el documento examina cómo los rasgos de personalidad observables en el director ejecutivo, el CEO de una empresa, pues influyen en la decisión de la empresa proveedora de realizar inversiones específicas en base a esa relación, tales como activos o capacidades especializadas adaptados a ese cliente. En la economía de costos de transacción, que es una perspectiva tradicional de métricas, se centra en contratos y gobernanza para mitigar el riesgo del oportunismo del cliente. Sin embargo, la investigación que realizan estos autores y que se publica en esta revista analiza la estabilidad psicológica del director como un factor que puede aliviar el riesgo del proveedor, o para el proveedor más bien. Las inversiones específicas de relación son vitales para crear un valor único en las asociaciones comprador-proveedor, pero exponen al proveedor al riesgo de que el cliente explote la limitada capacidad de distribución o redistribución del activo. La visión clásica de este tipo de análisis de negociación asume que el riesgo de oportunismo es constante en todas las relaciones con los clientes, lo que lleva a las empresas a depender principalmente de salvaguardas formales como los contratos o la integración vertical para proteger sus inversiones. Pero el estudio hace un análisis diferente, verifica las características de personalidad del director del cliente que sirven como una señal creíble con respecto a la probabilidad de un futuro comportamiento oportunista. Específicamente, la investigación encuentra que los directores de los clientes que exhiben estabilidad psicológica, esto significa que son menos propensos a cambiar su comportamiento, se perciben como menos propensos a participar en el oportunismo. Digo, es medio lineal la expectativa de un resultado de este tipo, pero es analizado con metodología. Un hallazgo clave es que un menor neuroticismo del director del cliente, un rasgo de personalidad asociado con inestabilidad emocional, se correlaciona positivamente con la disposición de un proveedor a realizar mayores inversiones de relación específica. Y bueno, en esto se sugiere que los proveedores consideran la estabilidad emocional en el liderazgo superior del cliente como un indicador confiable de una relación estable de largo plazo, reduciendo costos de transacción y riesgo percibido. Y miren, en cierto tipo de operaciones de proveedor y cliente, pues se cuenta con muchas veces el constructo del precio que se fija o que se ofrece y la cantidad de producto o servicio que se ofrece, pues está basado en que se subsista en el largo plazo para que realmente sea rentable. Vamos, no necesariamente por economías de escala, un precio fijado en una operación de este tipo inmediatamente da rentabilidad plena bajo la expectativa de ese proveedor. Requiere que la relación sea de largo plazo, aun cuando incluso no se sujete a un contrato de compromiso pleno. Y entonces, o sea, pensemos, ¿no? Un contrato de compromiso pleno es, yo compro un celular
y contrato con el carrier a 24 meses de compromiso, ¿no? Y entonces me dejan a menor precio el aparato, me comprometo a pagar la mensualidad del servicio y una parcialidad del aparato en cierto alcance. En esa lógica, ese contrato permite esa estabilidad independientemente de la emoción del cliente. Pero cuando los contratos no se pueden firmar de esa forma, que es la mayoría de las ocasiones cuando hay sobre todo inversiones o estas RSI, estas tipo de inversiones específicas de relación, que son activos, vamos a pensar máquinas o ciertos aditamentos que van en máquinas, y la expectativa del proveedor es, bueno, pues que me contrate ahorita, pero sé que lo necesita recurrentemente, pues no le voy a obligar a contratarme siempre a mí en un contrato, quizá no es una práctica en el mercado y no es aceptable, pero si tienes la expectativa como proveedor de que constantemente te contrate a ti para efectos de que el precio que le ofreces y la cantidad que le ofreces hoy, consistentemente en el tiempo, te brinde esa rentabilidad y estabilidad financiera. Vamos, son métricas derivadas de análisis de fijación de precio más finos y competitivos. Pero para los efectos, entonces se da esta necesidad de los contratos de largo plazo o de alguna otra parametrización de garantía. Pero les reitero, hay mercados en los que no es algo asimilable. Por lo tanto, hay otro tipo de aspectos a analizar. Y aquí es donde entra este tipo de estudios. La investigación demuestra un más amplio impacto organizacional de los rasgos de los directores, extendiendo la teoría de los escalones superiores a la coordinación interfirma. Muestra que la personalidad del director del cliente afecta a las opciones estratégicas del proveedor, incluyendo su estrategia de innovación, tasa de supervivencia de asociación entre las dos partes y la amplitud de su cartera de clientes. O sea, ¿qué tanto tengo que extenderme para sostener la rentabilidad frente a qué tanto puedo ser más particularizado con mi apertura, vamos a pensar, de mercado, de conseguir pocos clientes quizá, pero constantes que me brinden esa rentabilidad? Para los profesionales corporativos, estos hallazgos subrayan que las transiciones de liderazgo en clientes clave representan un momento crítico para la gestión del riesgo de la cadena de suministro y planificación estratégica. Al monitorear los cambios en los rasgos psicológicos del director de un cliente, las empresas pueden obtener señales tempranas para reevaluar su estabilidad de lazos de suministro existentes y convivencias de nuevas inversiones. En resumen, el estudio concluye que las cadenas de suministro no son meramente redes de contratos, también redes de personas donde los rasgos psicológicos estables de un director del cliente se propagan hacia afuera, dando forma fundamental a las decisiones de inversión y confianza, así como colaboración de sus socios en la red, socios como partes interesadas, en este caso el proveedor. Y entonces, reitero, o sea, el punto no solo es decir, bueno, pues yo tengo un proyecto en donde mi plan de negocio solo ve lo que alcanzo a detectar en opciones de mercado, pensando en la cantidad de suministro que se puede vender en lo general y qué precio fijo con la capacidad de producción que tengo. Y entiendo con esos números que probablemente crecer mi capacidad de producción porque me demanden más, pues requerirá de una inversión extraordinaria que requiera obviamente mover el precio para que sea rentable. O si es un producto que recurrentemente requiere innovación, pues también hay inversiones correspondientes. Y entonces ante esa lógica, pues la expectativa ordinaria del proveedor es que se firme un contrato de largo plazo, pero si no hay espacio para ello, entonces tendrían que analizarse otras vicisitudes para fijar un precio más dable. Y esto es hacer un análisis, obviamente que puede sonar intrusivo, pero al menos algún tipo de detección en donde tú puedas ver que el director sea una persona mucho más estable psicológicamente o mucho más emocional. Y ante ello decidas, bueno, si es más estable, puedo negociar el precio hacia abajo, teniendo la confianza que brindando un buen producto y o servicio, va a perdurar en el tiempo la estabilidad financiera para mi empresa para que las inversiones que yo tenga que realizar para aportar esa innovación o actualización me dé la rentabilidad esperada. Si al contrario, el directivo de esa empresa cliente es emocional, y no quiere decir que tenga problemas o lo que sea, simplemente es mucho más emocional, entonces es probable que pueda haber interrupciones en las contrataciones futuras de mi servicio o de mi producto. Por lo tanto, tendré que cubrirme con un precio pues diferente, quizá mayor. Y entonces ahí entra una perspectiva de análisis en determinados mercados, no es para cualquier mercado,
pues que tengan estas peculiaridades en donde yo como proveedor tenga que invertir de manera recurrente o que con la inversión inicial me provoque que mi planificación de negocios o tener un precio muy alto que me pueda sacar de mercado o negociar hacia abajo en función de ese largo plazo esperado. Pero ¿cómo anclo ese largo plazo? Lo puedo esperar con un contrato, pero si en el mercado no aceptan esos contratos, entonces tendré que prevalecer este tipo de análisis y elegir estratégicamente a mis clientes, clientes que tengan directivos mucho más estables psicológicamente para efectos de promover la idea de que en el tiempo realmente logre esa rentabilidad. Bueno, primero esa relación de largo plazo y en su caso me brinde esa rentabilidad. Los puntos conclusivos que nos aporta el artículo señala que las inversiones específicas de relación exponen a los proveedores a un riesgo de oportunismo, donde el oportunismo, leámoslo sencillamente, el directivo del cliente muy emocional podrá estar cambiando de decisión de proveedor en función de encontrar mejor precio, sin prever que haya una estabilidad de producción o una estabilidad de calidad o ciertos grados de la relación. Y entonces aquí obviamente no se pueden gestionar tradicionales salvaguardas formales como el contrato. Dos, la estabilidad psicológica de un director cliente actúa como una señal no contractual que reduce el riesgo de oportunismo percibido por el proveedor. Los directores de los clientes que exhiben un menor neuroticismo se asocian con proveedores que realizan mayores inversiones específicas a la relación, invertir más en mi capacidad de producción, en mi innovación, etc. Los rasgos de personalidades de director de una empresa influyen en las elecciones estratégicas de las empresas asociadas, afectando su estrategia de innovación y la supervivencia de asociación. El monitoreo de los rasgos de liderazgo en clientes clave proporcionan inteligencia valiosa para gestionar el riesgo de mi cadena de suministro como proveedor y reevaluar la estrategia a llevar a cabo. Me parece sumamente interesante, específicamente, como le reitero, a varios otros mercados muy concretos. Vamos a corte, regresamos en unos segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos con el siguiente artículo. ¿Por qué las grandes empresas se mantienen en la cima? También foro de Facultad de Derecho de Harvard, escrito por Mara Faccio, de la catedrática de Thomas Patty Hefner en Finanzas y profesora de Administración, y John McConnell, catedrático distinguido emérito Burton de Morgan, de Empresa Privada en Finanzas, ambos de la Escuela de Negocios Daniels de la Universidad Purdue. Bueno, el documento investiga y aborda los factores organizacionales y políticos que permiten a las grandes empresas resistir la sustitución por nuevos competidores, desafiando la premisa fundamental de la teoría económica conocida como el proceso schumpeteriano de destrucción creativa. Y es que Schumpeter hizo algunas teorías que explicaban
la postura de las empresas en los escenarios de competencia. El estudio concluye que si bien la innovación interna y la estructura de la junta directiva son importantes a corto plazo, son las conexiones políticas combinadas con las barreras regulatorias las que garantizan la longevidad de las corporaciones dominantes. La investigación explora la dinámica del reemplazo de empresas, un componente esencial en el crecimiento económico que postula las empresas antiguas y establecidas deberían ser desplazadas continuamente por nuevas y más innovadoras en el largo plazo. Pero se ha dedicado mucha atención a la entrada de nuevas empresas y la innovación y se ha prestado menos escrutinio a las fuerzas que permiten a las corporaciones incumbentes resistir el desplazamiento. Y entonces, bueno, pues anotan un punto central, ¿no? O sea, se atiende mucho a la startup, al emprendimiento, a la innovación y no a qué es lo que lleva a la empresa originaria, a la gran empresa existente, a ser sustituida o desplazada. El estudio reexamina debates históricos a principios del siglo XX que se contraponían en la visión de la disrupción impulsada por innovación que Schumpeter plantea, o sea, el empresario administrador, el empresario innovador, con las advertencias propias de Brandeis y de Stephens sobre los peligros de la concentración de poder financiero y captura política. El marco teórico sirve para contextualizar la resistencia de las grandes empresas en un entorno corporativo contemporáneo. Los hallazgos empíricos indican que a nivel organizacional la innovación intrafirma y el uso de interconexiones de juntas directivas son mecanismos que sí contribuyen a sostener el poder de las grandes corporaciones, aunque su efecto se limita principalmente a periodos cortos de tiempo. Los factores internos ofrecen ventajas competitivas inmediatas a las empresas establecidas, pues por obvias razones, o sea, están sólidas, tienen recursos y además tienen esa cohesión intrafirma, ¿no? Pero el factor determinante para la resistencia a largo plazo es la naturaleza política. Las conexiones políticas son el mecanismo fundamental que, al combinarse con barreras regulatorias en la competencia, permiten a las grandes empresas evitar ser reemplazadas incluso por periodos prolongados que abarcan más de un siglo. La permanencia de corporaciones está ligada directamente a su influencia en el entorno normativo. Y entonces entra lo que obviamente es presumible, ¿no? Incluso la acusación propia desde la creación del sistema de economía de libre mercado de Adam Smith sobre las prácticas monopólicas o el no realizarlas, pues obviamente permitiría o el permitirlas inhibe a la competencia. Y entonces, cuando esto ocurre en el plano político, pues tiene más peso, sobre todo si esa empresa tiene esos lazos políticos hasta por la parte financiera en donde aportan recurrentemente a campañas políticas. La investigación utiliza la evidencia cuasi experimental resultante del colapso de la era fascista en la Italia. La interrupción de conexiones políticas tras ese evento demostró de manera convincente cómo la captura política actúa como una fuerza deliberante que impide el proceso natural de reemplazo de las grandes empresas, bloqueando la vitalidad competitiva del mercado. El estudio, en conclusión, establece que en los mercados abiertos que operan sin interferencia política y regulatoria, el proceso de destrucción creativa tiende a imponerse en el largo plazo, lo que consecuentemente facilita un crecimiento económico robusto y yo añadiría un desarrollo sostenible. Por el contrario, la interferencia política y el proteccionismo de estados sofocan la competencia y actúan como un obstáculo significativo para el crecimiento económico sostenible. Y vemos los ejemplos hoy en día. La imposición política de que una empresa tenga que vender sus activos correspondientes para una circunscripción determinada y sean compradas por empresas grandes existentes, precisamente justifica este argumento y va a, digo, al menos promete, socavar la oportunidad de un crecimiento económico robusto para esa nación que lo provoca. O sea, ni siquiera es que le dé la ventaja a la nación provocadora, le va a dar un detrimento a esa nación provocadora en el tiempo, en la inmediatez quizá no. El análisis de un siglo de datos transaccionales que abarca 75 países contribuye sustancialmente a las discusiones actuales sobre el aumento de la concentración corporativa y la disminución de la competencia de escala global. Y mire, pensemos en esto. Una empresa innovadora, y hay varias que sí han logrado subsistir, como por ejemplo Meta o Google en su momento, o Amazon en su momento. Pero hoy en día, esas empresas con el anclaje que han logrado, difícilmente pueden ser desplazadas, ¿no? Y comparemos con las empresas que presuntamente desplazaron en su momento. En el caso de Google, por ejemplo, estaba Yahoo como una empresa muy fuerte, pero que tomó determinadas decisiones que todavía en un espacio corporativo endeble o apenas en ciernes,
no le permitía estar consolidada para evitar que Google lo desplazara. De igual forma, por ejemplo, MySpace o Hi5, que eran redes sociales que se utilizaban previas a Facebook, pues también se encontraron en las mismas circunstancias. Sistemas corporativos endebles que fueron fácilmente desplazables. Por otro lado, el hoy en día consolidado capacidad cabildera que tienen estas grandes empresas, pues al contrario, estarán absorbiendo estas empresas competidoras de otros países que, por ejemplo, como TikTok, tendrá que vender sus activos en la Unión Americana. Quizá jurisdiccionalmente nada más ahí, pero el tema es que pues también hablamos del mercado más grande de consumidores. Entonces, por lo tanto, obviamente, una ordenanza que presuntamente detrás trae un proteccionismo y una práctica monopólica inducida por política pública, pues provocará, por un lado, sí esta concentración de poder, sí en el corto plazo un sostenimiento, pero también una negligencia ante el contexto propio de la expectativa de un crecimiento estable. La resistencia en el largo plazo de las empresas a ser reemplazadas desafía el principio de destrucción creativa, que es de Schumpeter esta idea de que la innovación genera sustitución y esa evolución va provocando que por medio de competencia económica vaya habiendo un desarrollo sostenido. Dos, las conexiones políticas y las barreras regulatorias son factores importantes que permiten a las grandes empresas resistir en el reemplazo generacional. Y de nuevo, desde el punto de vista teórico más básico, son precisamente dos de los tres eslabones centrales que caracterizan una economía de libre mercado. No monopolios, no sobreregulación o no barreras regulatorias e información total. Esas primeras dos son violadas y permiten estos acontecimientos contradictorios al desarrollo sostenido. O sea, el triunfo actual del monopolista por un favor político o por una barrera proteccionista es un sacrificio de largo plazo al desarrollo sostenido de su nación. La innovación interna e interconexión de juntas directivas solo sostiene el poder de grandes empresas en el corto plazo por la consolidación y capacidad financiera con la que cuentan, sin tomar en cuenta los aspectos políticos. La interferencia política y el proteccionismo suprimen activamente la competencia y limitan el crecimiento sostenido, que es precisamente a lo que me refiero con mi aportación, el desarrollo sostenido. Tú quieres una nación que se sostenga en una perspectiva de desarrollo, que su marcaje de crecimiento sea con un ángulo sustancialmente positivo en la perspectiva de crecimiento, requieres de varios elementos, pero uno de ellos es que haya un espacio donde las conexiones políticas y las barreras regulatorias no ocurran a favor de las grandes empresas por su capacidad cabildera. O sea, si la junta directiva y la capacidad interna de la empresa es sustancialmente sólida, pues que intenten lo que puedan, pero al menos el argumento teórico del artículo señala que no podrían en el largo plazo. La innovación debería ser el marcaje de pauta que logre ese desplazamiento y sustitución. Y por último, el proceso de destrucción creativa solo prevalece consistentemente en mercados abiertos, libres de interferencia política y regulatoria. Mire, en los últimos años he tenido a bien ser invitado por diferentes organismos y entidades académicas a dar conferencias. Y trato de iniciar mis conferencias de diferentes temas jurídicos, gobierno corporativo y por supuesto de economía y finanzas, con un plano base teórica con el que sustento mis argumentos. Todos tenemos una ideología. Eso no lo podemos negar. Por más pragmático que quiera ser uno, por más equitativo que quiera ser uno, todos tenemos una ideología. Y entonces yo con un ánimo de transparencia les digo, bueno, esta plática va a ser sobre este tema y la sostengo ideológicamente con estos argumentos. Una economía de libre mercado como una expectativa ideal, un sistema jurídico republicano y democrático conforme a garantías contrastadas y equiparadas teóricamente en el tiempo, por ejemplo, las de Norberto Bobbio, y con argumentos de la evolución de la teoría de la empresa, que va desde la empresa esta ordinaria de únicamente quiere ganancias, a una empresa que se entiende parte de una sociedad que tras el objetivo de sostener en el largo plazo su existencia, temas internos de gobierno corporativo, temas de juntas directivas y de innovación interna, le permita adaptarse adecuadamente asumiendo los costos de las externalidades negativas que provoca. Bueno, con esos argumentos teóricos arranco mis conferencias. Y en ello precisamente vienen este tipo de conclusiones. Las conexiones políticas, el provocar barreras regulatorias, el provocar que con el amiguismo me bloquees al competidor,
precisamente genera un sacrificio social. Y mientras no lo entendamos en el tiempo, difícilmente podremos encontrar una evolución para nuestra sociedad. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, llegamos al tercer segmento y en este vamos a platicar de otro artículo, llamado Redefiniendo el rol como los líderes innovadores de investigaciones corporativas impulsan el impacto. También del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, y en su caso es formulado por John Mehta, asesor asistente en Johnson & Johnson, Kate Driscoll y Chen Su de Morrison Foerster y Joseph Todd. Y bueno, el artículo señala en la evolución de la función de investigaciones corporativas, destacando un cambio crítico en el rol estrecho centrado en el cumplimiento a un socio estratégico organizacional. Los líderes innovadores impulsan la transformación al integrar su trabajo con los objetivos empresariales centrales, yendo más allá de la simple recopilación de hechos para generar información procesable que mejora la resiliencia operativa e impulsa el valor a largo plazo. Entonces, primero, estamos hablando de un tema de liderazgo organizacional y cómo el rol de un líder organizacional es clave para que pues, haya una resiliencia operativa desde la base y que con esto se estructuren objetivos empresariales centrales. Históricamente, el rol del líder de investigaciones corporativas se definía por un énfasis singular en la ejecución de cumplimientos. O sea, simplemente es, aquí está tu meta, cúmplela. La función es típicamente reactiva, involucrándose solo después de que ya se materializaron desafíos como una mala conducta o preocupaciones significativas de cumplimientos de las metas. El enfoque provocaba que el equipo de investigaciones estuviera aislado del negocio en general, lo que hacía que se le viera como una salvaguarda necesaria pero aislada, en lugar de contribuir estratégicamente en la toma de decisiones corporativas. Entonces, habla de un área de investigación dentro de la empresa, investigaciones corporativas, que le permita
ni dar respuestas a la Junta o al Consejo de Administración. Una comisión de auditoría pudiera tener un alcance determinado. Pero el planteamiento es que no solo tenga una función exclusiva de la investigación ex post facto de los acontecimientos, sino que tenga una participación recurrente. Los líderes de investigaciones más efectivos hoy en día transforman activamente su rol a adoptar una metodología proactiva. Aseguran que sus esfuerzos de cumplimiento estén alineados estratégicamente con objetivos empresariales generales, trascendiendo una mentalidad de lista de verificación. Esto requiere que los líderes se sumerjan profundamente en las operaciones de la empresa para comprender el contexto de negocio y anticipar los riesgos. Y entonces aquí entra el tema, por ejemplo, pensemos meramente en una auditoría financiera. Oye, ven y haz la auditoría luego de que ya ocurrió el ejercicio. Y la comparación sería, no, involúcrate en el ejercicio, no para corregir sobre la marcha, a menos que haya algo así grave, pero en realidad ni para obstruir la operación, pero para que comprendas y des anuncio con la temporalidad adecuada si se detecta la potencial exposición a riesgos que pudieran prevenirse. Ese es a lo que está refiriendo la posición de este tipo de liderazgos. Ahora, aquí está hablando, y ahorita profundizamos más en el artículo, pero del rol del líder de esta área de investigación. También tiene que haber normas. O sea, porque de lo contrario, bueno, pues este es el departamento de investigación y va a hacer investigaciones ex post facto. Y esa es la regulación internalizada. Se crea un reglamento y adelante. Y entonces de repente va por mutuo propio ese investigador líder y se mete al departamento de finanzas. Y la gente del departamento de finanzas, ¿qué haces aquí? No tengo tiempo de atenderte, estoy trabajando, bla, bla, bla. O sea, obviamente tiene que haber mecanismos para que esto ocurra de manera adecuada en la ordenanza del Consejo de Administración. Ahora bien, un aspecto clave de este rol, dice el artículo, redefinido implica aprovechar el análisis de datos para ir más allá de la gestión de casos individuales. En lugar de tratar cada incidente de forma aislada, la función investiga datos para identificar patrones de conductas erráticas o debilidades recurrentes en la operación. Estos patrones son indicadores tempranos de los problemas sistémicos que van desde la exposición regulatoria hasta el riesgo reputacional. Les comentaba, por ejemplo, las auditorías del Seguro Social van muy puntuales y profundas a revisar cosas como, por ejemplo, la implementación adecuada del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Ese artículo exenta de gravabilidad a una cierta proporción determinada bajo ciertos criterios matemáticamente señalados en el propio artículo y el reglamento de la ley para, por ejemplo, que el salario base de cotización no integre bonos de puntualidad o asistencia, bonos de despensa, etc. Pero hay reglas de implementación. Por ejemplo, una es que debe ser igualitario el bono. No puedes darles a unos empleados bono y a otros no en términos de posibilidad de acceso. Se los darás porque lleguen tarde o no. O sea, si llegan tarde, pues no se los das. Y si llegan temprano, les das su bono. O porque van o no van, les das o no les das el bono de puntualidad. Y sucede que en muchas ocasiones, en el diario acontecer de la operación, alguien que llegó un minuto tarde, pues sí le dieron el bono, por error, pero se lo dieron. Bueno, ese minuto contabilizado en valor de dinero tiene que grabarse y lo está haciendo el trabajo minucioso en las auditorías del Seguro Social. Si no hay quien haga una auditoría recurrente a los procesos predeterminados, lo que va a terminar pasando es que cuando venga una auditoría del Seguro Social, por ejemplo, las sanciones estarán a la orden del día. Y entonces aquí lo que invita es precisamente con datos, ni siquiera necesito intervenir, simplemente dame acceso a los datos y estaré haciendo las revisiones recurrentes de manera de señalar, aquí hay errores, corríjanlos. Aquí hay una mala práctica, corríjanla. Aquí hay un problema potencial, corríjanlo. Por ejemplo, temas de, y me voy al mundo laboral, temas de acoso sexual o de acoso laboral en general. Y de repente se dejan pasar las cosas y ante ello provoca pues el acontecimiento que de repente explota, ¿no? Y de repente termina habiendo, en el peor de los casos, un homicidio, una violación o un detrimento de productividad por la depresión que causan estos actos a la víctima, obviamente, o quizá un ambiente laboral en determinado departamento, pues depresivo, pues improductivo, etcétera, etcétera. Y de ahí nos vamos a las diferentes áreas, inventarios, y nos vamos a el manejo financiero directamente, o a las decisiones de gasto, o a la permisibilidad de que los gastos ordinarios de empleados que salen de la empresa y no se comprueban fiscalmente,
pues se generen como no deducibles. Y de repente ya tienes una bola de nieve de no deducibles que te provocan una gravabilidad de 30% en morales. Y así, ese tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, al identificar, dice más el artículo, al identificar estos problemas sistémicos, la función de investigación actúa como un potente catalizador para la mejora operativa y la gobernanza mejorada en toda la organización. El valor estratégico se logra impulsar la colaboración multifuncional con departamentos clave, específicamente el área de cumplimiento, el área de riesgos y recursos humanos, y así como para implementar estrategias de remediación específica y efectiva, como los ejemplos aludidos. En última instancia, los líderes de investigaciones más innovadores redefinen su función no como un ejecutor reactivo y de trastienda, o sea, estar ahí guardado para cuando haya un problema, sino como un recurso estratégico organizacional de acción recurrente, de acción preventiva, vamos a decirlo. Al realizar investigaciones informadas por las realidades empresariales, operativas y del mercado, y en su caso ofrecer perspectivas más claras y contextuales, permiten a la empresa corregir el rumbo proactivamente antes de que problemas menores se conviertan en problemas organizacionales importantes. Y esa es la clave. Puntos conclusivos. El rol de investigaciones corporativas está en transición de cumplimientos reactivos a asociación estratégica proactiva. Oye, cuesta más. ¿Qué cuesta más? Problemas importantes, abultados o prevención. 2. Los líderes innovadores alinean las estrategias de cumplimiento directamente con los objetivos empresariales centrales para mejorar el impacto organizacional. 3. La función ahora utiliza un análisis de datos para pasar de encontrar hechos individuales a proteger patrones de riesgo sistémico. O sea, no tienen que meterse a la operación a estorbar o a provocar ralentizaciones o hasta suspicacias de sanción, ¿no? Por parte de los operativos. Con los datos y además con la tecnología y además con la inteligencia artificial puede elevarse esa capacidad y abaratarla en el largo plazo. Las investigaciones sirven como catalizador para la mejora operativa al impulsar la colaboración multifuncional y la remediación dirigida. Finalmente, cuando se ejecuta estratégicamente, la función de investigaciones ofrece claridad, credibilidad, creando valor a largo plazo para la empresa. Y es que, ojo, claridad y credibilidad. Recordemos que el Consejo de Administración no es operativo. El ideal no es que sea gente que esté en la operación diariamente, los consejeros. Entonces, obviamente, son receptores de información para la toma de decisiones, empezando por la financiera. Va bien la empresa, va mal la empresa, tienes pauta para tomar decisión. Pero quizá va bien y podría ir mucho mejor si no tuviera algunos problemas erráticos que no se están detectando a tiempo. Quizá va mal, pero quizá podría ir peor porque están haciéndose cosas muy adecuadas y entonces el que vaya mal puede provocar tomar decisiones irregulares contra la realidad de la empresa. Para poder tener esa mejor fórmula de información o ese robustecimiento en el contexto de la información, sobre todo en una noción de prevención antes de que pase el abultamiento de problemas, la clave sería tener a esta área de investigación o a esta comisión de auditoría involucrada. Y claro, sin que interrumpa la operación, sin que estorbe o sin que asuste, pero cierta y efectivamente con la capacidad de asimilación de información suficiente que le permita prevenir y ser clara y ser, por supuesto, creíble para efectos de que las decisiones sean mucho más asertivas. Entonces, en esa lógica, repensar la fórmula en cómo operamos y qué conveniencia habría en el alcance de tener este tipo de operaciones. Bueno, voy a ir a un corte y regreso con Gabriela Millán. Ella es presidenta de membresía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y nos va a platicar sobre networking y liderazgo, que en su caso viene desarrollando de una manera muy interesante y que creo que puede ser de mucho relieve en el contexto del liderazgo y de cómo forjar esas conexiones adecuadas para una mejor carrera profesional. Así que no se lo pierda. Vamos a corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando.
Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Muy bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ahora estamos contactándonos con la maestra Gabriela Millán. Ella es presidenta de membresía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, parte del equipo y proyecto de Mujeres Líderes y además es gestora en la firma de Monex. ¿Cómo estás, estimada Gaby? Buenas tardes. Hola Alex, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes. No, pues gracias por el tiempo que nos destinas y la intención de estas entrevistas con el vínculo de Mujeres Líderes es hablar de ciertos tópicos que ustedes pues masterizan, ¿no? Como puede ser en este caso esto del networking. Y en ese sentido, pues el networking y como un arte y como un elemento para forjar las conexiones y pues bueno, potenciarlas, yo te preguntaría de principio, ¿cómo identificar que se va construyendo y cómo consolidar una red de contactos, un networking? Claro, mira Alex, te diría que el networking no es solamente ir acumulando tarjetas o gente que vas conociendo en el camino y dejarla ahí, ¿no? Me parece que esta es una habilidad estratégica que te permite ir generando conexiones que te van abriendo la puerta, ¿no? Yo soy una convencida de que el talento, sin duda, ¿no? Te pone en un lugar, pero quien te mantiene en la conversación es una red de contactos. Por eso hablo que es una habilidad estratégica que también, pues dentro de sus beneficios, te da visibilidad, ¿no? Te pone en la conversación, te abre oportunidades, te da la posibilidad de que si tú conectas con personas que no necesariamente son afines a ti, pero que tú vas abriéndote esta oportunidad de poder conectar con diferentes industrias, sectores, diversidad, etcétera, pues te da una visión mucho más integral, mucho más global, ¿no? Y que al momento de tomar decisiones, pues también te aporta. Pero también el networking te ayuda, pues sin duda, para generar contactos de alto valor, que ahora voy a pasar a cuál es la diferencia de solo contactos a un networking, pues que pueden ser socios, que te recomiendan para para alguna oportunidad de trabajo, o bien, pues que se convierten hasta siendo socios de vida, ¿no? O socios de amigos. Entonces, ¿cómo diferenciar entre solo una red de contactos donde tú puedes tener, no sé, en tu LinkedIn o en tu Instagram o redes sociales, un mundo de seguidores, ¿no? A una red de alto valor? Pues te diría primero que a quién le pides ayuda, ¿no? O sea, a quién recurres cuando necesitas un consejo o una oportunidad de negocio, pues a la gente en la que tú confías, en la que hay credibilidad, autenticidad y en la que tú has forjado un vínculo de confianza. Entonces, pensaría que ahí es donde hay esa distinción entre solo una red de contactos, que puedes tener todos los que quieras en tu teléfono, y una donde tú sí acudas a ellos cuando necesitas algo, ¿no? Pero no nada más cuando necesitas, sino cuando puedes aportarles también a ellos valor.
De acuerdo. Entonces, bueno, pues es algo, podríamos decirlo, más como vivo, ¿no? O sea, no es nomás conocer gente y tener el contacto y listo, sino es establecer comunicación, pues quizá constante, ¿no? De algún alcance. Ahora, ¿cómo lo estrechas y en tu experiencia, sobre todo en la parte de las instituciones financieras en las que has gestionado? ¿Cómo lo logras estrechar hacia subsectores que no son de tu área de conocimiento? O sea, tú eres financiera y quizá conoces a alguien de medicina, entonces, ¿cómo acercas temas y estableces esos vínculos de contacto? Pues mira, creo que una habilidad para poder hacer eso es saber escuchar, ¿no? Normalmente quien quiere trazar una red de valor, ¿no? Que trascienda, lo primero que hace es escuchar, ¿no? Y pues tú puedes ir ahí identificando en qué puntos puedes coincidir o hay ciertas puntos de sinergia en la que tú puedas aportar y bueno, yo que soy una persona súper curiosa, ¿no? Entonces, no importa en el sector en el que estés, ahora sí que he generado esa habilidad de escuchar y pues de conocer estas historias y tal vez en el futuro conectar con alguien al que le puedo sumar algo de valor, que le puedo dejar algo y que entonces hace que podamos conectar mayor, ¿no? O sea, que el vínculo sea mucho más estrecho. Y en el mundo financiero, sin duda nosotros todo el día estamos hablando de temas económicos, de dinero, pero la variedad de industrias a las que atendemos es enorme, ¿no? Entonces, así como puedo conectar con un cliente del sector minero, tal vez, ¿no? Que trabajan muy distinto, que sus valores son muy sólidos, etcétera, pues de repente puedo conocer a alguien que está en el mundo o el sector automotriz pero que tienen un punto de contacto igual, ¿no? Entonces, al final, como financiera, lo que generas es más valor y confianza que solamente dar soluciones, ¿no? Generar una estrategia financiera. Tienes que escuchar qué es lo que le duele a la persona o a la empresa para que tú puedas aportar. Y con el tiempo, ¿no? Conforme van viendo tus resultados, te van conociendo, van escuchando recomendaciones de otras personas, es que se genera ese vínculo de confianza, ¿no? Si bien cuando recién lo conoces, pues claro que la gente no tiende a decir, ah, no, aquí está mi dinero, aquí está mi empresa, dale, o qué estrategias usamos, ¿no? Lo primero es que tienes que tú aportar valor y dar y mostrar ahora sí que cuáles son tus capacidades, qué has hecho, tus resultados, para que con base en eso se vaya generando este vínculo. Y ya después, esto es como una maquinita, ¿no? Que se va dependiendo de los resultados, te van recomendando, van avanzando, te vas abriendo camino. También va acompañado del tema de la marca personal. Entonces, bueno, pues como bien lo dijiste, no es algo que se genera una vez que tú conociste a alguien y dijiste, ah, bueno, pues yo soy una especialista en temas cambiarios y pagos internacionales, con ella voy a ir, ¿no? Es un cúmulo de cosas en las que tú tienes que estar presente, sobre todo aportar valor, ver cómo puedes sumar y con el tiempo se va a ir generando este vínculo que puede ayudar y puede sumar a la otra persona y que más adelante te va a generar esta red de valor, ¿no? De acuerdísimo. Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los cambios, ¿no? Por ejemplo, tú sales de la institución y abres tu propia consultoría o te das a otra institución y la otra persona de tu contacto también. ¿Cómo conciliar esos procesos también de modificación de las actividades y ahora de cómo potenciar ese networking de nueva cuenta con alguien ya conocido de antes, ¿no? Claro. Pues mira, a mí eso me ha pasado yo creo que a lo largo de la vida, ¿no? Y lo que me ha enseñado, primero, es que uno tiene que trabajar en la marca personal. Sin duda, tú puedes colaborar en una organización, lleva sus valores, comparte su visión y, por supuesto, presentas las soluciones que tienes. Pero creo que a la par hay que trabajar en la marca personal. Entonces, tu marca personal es tan fuerte como la red de contactos que tú tienes, ¿no? Entonces, si tu marca es, tienes buena reputación,
tus resultados que son probados y comprobados, son sólidos, ¿no? Y vienen acompañados de coherencia, de autenticidad, etcétera, pues evidentemente donde tú te vayas moviendo es que esto no va importando. O sea, yo hoy no soy Gabriela Millán de Monex o de IMEF, ¿no? Soy Gabriela Millán, porque ha sido algo que he ido construyendo con el tiempo, ¿no? O incluso del TEC de Monterrey, porque trabajé ahí. Pero lo aprendí desde muy jovencita, ¿no? Que yo tenía que trabajar en algo que fuera mi presencia, mis resultados, y eso tiene una enorme responsabilidad porque tienes que ser súper coherente donde trabajas y donde te vas moviendo, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda a que tú tengas una marca personalidad sólida y fuerte, a que donde tú te vayas moviendo, tu misma red también te vaya aportando y sumando y te vaya ayudando a consolidar nuevos contactos para que cada vez que tú hagas un cambio, pues no empieces de cero, ¿no? Y eso me pasó, te voy a decir, yo trabajé en Samsung hace ya muchísimos años, ¿no? Fue mi primera experiencia profesional ya formal, recién graduada. Y cuando yo hablaba por teléfono, pues yo decía Gabriela Millán de Samsung América, ¿no? Y esa era mi conversación. Pero el día que salí, que fue cuando mi periodo de maternidad, un tiempo dejé de trabajar y regresé, pues yo me sentía un poco como sin nada, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir habla Gabriela Millán de parte de quién, ¿no? O sea, ¿cuál es la compañía? Y ahí, bueno, pues he tomado muchos cursos, he trabajado mucho en eso y por eso hablo mucho de lo importante que tú trabajes, hombre o mujer, en tu base y en tu marca personal. Excelente, ese es un punto bien importante y digo, subyacente lo había señalado, pero ahorita lo puntualizas. Gaby, estamos llegando hacia el final. Me gustaría que nos dieras algunos puntos conclusivos que consideres relevantes para enviar mensaje a nuestro auditorio. Claro, pues mira, uno te diría que por supuesto el talento te abre la puerta, ¿no? Porque no hay que demeritarlo, pero tu red de contactos, como lo dije al principio, te mantiene en la conversación. Entonces creo que uno tiene que trabajar en esto, destinarle tiempo, recursos, ¿no? Desarrollar esta capacidad estratégica y ser muy generosos con las personas que nos abren y nos dan oportunidades de ir conectando con ellos, ¿no? Uno también tiene que ser muy coherente y mantener sólido, ¿no? Nuestra imagen, pues para que esto nos vaya abriendo camino. Y creo hoy que como mujeres líderes, esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Visibilizar quiénes somos, cómo podemos aportar valor y también cómo una red que nos va acompañando nos impulsa, porque la conversación de una siempre va a estar un poco limitada por una conversación de una comunidad, pues eso no tiene, ahora sí que no tiene límites, ¿no? Entonces, bueno, pues mi invitación es que trabajemos en nuestra red de contactos, de networking, de generar pues una red de alto valor. Pues excelente, Gaby. Muchísimas gracias por las recomendaciones y por el extraordinario tema y pues seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias, Alex, y pues un saludo. Y bueno, nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Pásale excelente. Muy buenas tardes tengan todos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.